Buenos días, hermanos, qué alegría poder estar con ustedes en esta mañana. Espero que todos se encuentren muy bien. Seguimos extrañándolos mucho, seguimos orando por todos ustedes, esperando el día en que podamos volver a reunirnos, pero también aprovechando este tiempo para escuchar al Señor acerca de qué es lo que quiere hacer con nosotros y en nosotros, porque Él ha enviado esto por alguna razón sabia y buena para nosotros y para su gloria. Quiero pedirles que me acompañen a orar antes de que vayamos a nuestro texto para el día de hoy. Señor, nosotros dependemos de ti absolutamente para todo. Cada respiro, cada parpadeo, cada segundo de vida, cada latido de nuestro corazón lo debemos a tu gracia. Eres tú quien nos sustenta, eres tú la realidad última del universo, a la que apuntan todas las cosas y para la que fueron creadas todas las cosas. Por eso oramos a ti, que eres abundante y rico en poder, en gracia y en misericordia, para que nos bendigas en esta mañana y nos permitas escuchar tu voz. Que nos des un corazón pronto para responderte y que nos permita ser transformados y equipados para lo que tú estés haciendo con nosotros y en nosotros en este tiempo y para lo que quieras hacer en el futuro mientras nos vayas a tener aquí en esta tierra. Oramos así, Señor, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. El sufrimiento es una realidad que no podemos evadir. No importa cuánto lo intentemos, no importa cuánto nos esforcemos, tarde o temprano y de alguna manera el sufrimiento nos alcanza a todos. Algunos han dicho que sufrir es parte de ser humano, que es algo tan propio de nosotros que no nos podemos separar de él. La posición social, la opulencia económica, la edad, la raza, la nacionalidad, ninguna de las distinciones humanas es respetada por el sufrimiento que nos planta cara a todos nosotros y que no podemos evadir. La escritora Elizabeth Elliot, una mujer muy curtida en sufrimiento, lo definió de esta manera: el sufrimiento es tener o ser algo que no deseas y no tener o no ser algo que sí deseas. Tener o ser algo que no deseas o no tener o no ser algo que sí deseas. Casi todos nuestros sufrimientos podrían encajar en alguna de esas categorías. Por ejemplo, tener lo que no deseamos. Puede ser una enfermedad, puede ser una discapacidad, un matrimonio disfuncional, puede ser un trauma psicológico, puede ser un trabajo opresivo, puede ser un hijo en problemas, puede ser un esposo abusivo, puede ser un corazón quebrantado, puede ser incluso una restricción para salir de la casa. También puede ser el sufrimiento que seamos lo que no queremos ser. Por ejemplo, malgeniados o criticados, incomprendidos, perseguidos, rechazados, introvertidos, diferentes, pobres, lo que sea. Puede ser no tener algo que sí deseamos y que se nos escapa: el trabajo soñado, una relación estable, una economía solvente y sólida, un estado físico óptimo, un carácter maduro y consistente, etc. O puede que no seamos lo que sí deseamos ser: exitosos, ricos, piadosos, aceptados, reconocidos, aplaudidos, valorados, comprendidos, etcétera, etcétera. Quiero preguntarte, ¿en cuál de esas categorías podría encajar tu forma de sufrimiento actual? Si tú piensas en este momento en la manera en la que estás sufriendo, ¿dónde la encajarías en ese cuadro? ¿Sería en el caso de tener algo que no deseas
o en el caso de no ser algo que sí deseas ser. Piensa por un momento dónde encajaría tu sufrimiento, mientras te hago otra pregunta. Si ya lograste identificar tu sufrimiento, déjame preguntarte lo siguiente. Si pudieras evitar ese sufrimiento, ¿lo eliminarías de tu vida? Si dependiera de ti y pudieras eliminar ese sufrimiento, ¿lo quitarías de tu vida? Y yo creo que la respuesta obvia en la que estamos pensando muchos de nosotros es, por supuesto que sí. Porque si admitimos que el sufrimiento es algo que no podemos evitar, al mismo tiempo tenemos que admitir que no nos gusta sufrir. Y que siempre la opción de no sufrir, cuando la tenemos, nos parece preferible. Entonces la pregunta para nosotros es otra. La pregunta es más bien, ¿hay un caso en el cual sufrir sea preferible? O dicho de otra manera, ¿existe alguna ocasión en la cual el sufrimiento sea la opción preferible? En otras palabras, en la cual el sufrimiento sea mejor. ¿Existe alguna situación en la que sufrir es mejor que no sufrir? Sí existe una, y la vamos a ver en el texto de hoy, pero antes permítanme contarles una breve historia de un personaje famoso que seguramente todos hemos escuchado. Probablemente estamos muy familiarizados con Noé, con el arca y con la historia del diluvio universal, pero de pronto no nos hemos detenido a pensar en la historia detrás de la historia, en la historia personal de este personaje, que era una historia de sufrimiento. Porque Noé, según Génesis capítulo 6, era un hombre justo, un hombre recto, íntegro, un hombre que temía al Señor y que había hallado gracia delante de él. Pero Noé recibió un llamado muy peculiar. Noé recibió la llamada para construir un barco enorme en una tierra árida, desértica, seca como pocas, a cientos de kilómetros de distancia del cuerpo de agua más cercano, cuando la humanidad no había conocido la lluvia, porque Dios le había dicho que iba a llover del cielo y que no solamente iba a llover, algo que los hombres no habían conocido hasta ese momento, sino que iba a llover tan abundantemente que toda la tierra y la humanidad sería destruida por el agua. Como estamos tan familiarizados con la historia, no nos detenemos a pensar en lo insólito que eso era y casi lo absurdo de ese llamado. Sabiendo que nunca había llovido sobre la tierra, como el mismo apóstol Pedro dice en su segunda epístola, Noé sirvió como un pregonero de justicia, una especie de profeta que le anunciaba a su generación el juicio que iba a venir. ¿Cómo se imaginan que reaccionaban las personas ante semejante predicación de Noé? Mientras rechazaban y despreciaban a Noé, según dice la Escritura, estas personas comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, vivían la vida porque mañana morirían. Desobedecieron, fueron rebeldes y contumaces y rechazaron la oferta de misericordia de Noé. Lo veían como a un viejo loco al que había que ignorar completamente, como alguien de quien se podían burlar, alguien a quien se debía menospreciar, rechazar, por lo que estaba en ese momento no solamente creyendo, sino anunciando y haciendo un barco en ese momento de la historia, en ese punto, precisamente en ese punto de la tierra. Nosotros sabemos que ese sufrimiento hubiera sido muy fácilmente evitado por Noé. Sencillamente tenía que quedarse en silencio, dejar de predicar, dejar de anunciar el juicio, dejar de proclamar su fe, dejar el barco donde estaba y vivir la vida porque mañana moriría. Pero sabemos que la historia no terminó así. La historia termina con todos esos hombres que lo rechazaron,
pereciendo, anegados y ahogados por el agua. La historia termina con Dios vindicando a Noé, recompensando a Noé, dándole la salvación a él y a su familia de la destrucción que había traído. Y es ahí donde encontramos la respuesta a nuestra pregunta de hace un momento. ¿Existe alguna situación donde el sufrimiento sea preferible? Sí. Sufrir es preferible cuando sea a causa de la justicia, porque podemos esperar la recompensa de Dios. Sufrir es preferible cuando es a causa de la justicia, porque podemos esperar la recompensa de Dios. Vamos a ver esto en el texto de hoy. Los invito a que me acompañen a la primera epístola de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer los versículos 13 al 22. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 13 al 22. La palabra del Señor. Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Este texto empieza en el versículo 13 con un principio general de sabiduría, que probablemente nosotros hemos escuchado. El que hace bien, le va bien. Pedro está citando el Salmo 34 para decir que en general, cuando nosotros tenemos una disposición siempre hacia hacerle el bien a las personas, es muy poco probable que esas personas nos respondan con mal. Eso es un principio general, no necesariamente es una promesa que siempre se cumple. Porque vemos inmediatamente después, en el versículo 14, que aún así es posible sufrir por causa de la justicia. Sin embargo, el apóstol está introduciendo una cita de Isaías que dice: no teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Porque en los versos anteriores, antes de citar ese Salmo 34, Pedro está diciendo que el rostro del Señor está contra los que hacen el mal y que sus oídos están atentos a las oraciones de los justos. Pedro le está hablando a los cristianos en el sufrimiento para decirles: si ustedes hacen bien en general, es poco probable que sufran por eso, pero si van a sufrir aún haciendo bien, pueden confiar en que las oraciones de Dios, las oraciones a Dios son escuchadas y que sus ojos están sobre ustedes. Pueden confiar en que finalmente ninguna fuerza externa los va a poder dañar definitivamente. Y con esa confianza entonces, él introduce la cita de Isaías para decir: no teman las amenazas
de los que se les están presentando como aquellos que los pueden hacer sufrir. No se dejen amedrentar o asustar, dicen otras versiones. En cambio, versículo 15, la parte positiva, ¿qué sí debemos hacer cuando estamos siendo amenazados a sufrir? Honren en su corazón a Cristo como Señor. Hay otras versiones que dicen, honren como santo a Cristo el Señor en sus corazones. Consideren a Cristo como santo en su corazón. Santificar a Cristo, dicen las versiones más antiguas. ¿Qué significa eso? Como dice Matthew Henry, santificar a Cristo en el corazón es dedicarle nuestra más sincera devoción, es serle fieles hasta lo último de las consecuencias a sus palabras, es considerarlo como nuestro más valioso tesoro, es buscar imitar su propia santidad, es preferirlo a Él por encima de todo, es tenerlo como nuestro mayor bien, como nuestra mejor posesión. Cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros atesoramos a Jesucristo en nuestro corazón, eso tiene una consecuencia. Según el versículo 15, es que estaremos siempre preparados para responder a todo el que nos pida razón de la esperanza que hay en ustedes. El resultado natural de estar adorando a Cristo, de estar atesorando a Cristo, de estar siéndole fiel a Cristo, de estar imitando a Cristo en su santidad, es que vamos a vivir de tal manera, según Pedro, sin temor, sin amedrentarnos, que va a levantar preguntas. Y las personas, al ver nuestra conducta, en algún momento nos preguntarán, ¿cuál es tu esperanza? ¿Cuál es la razón de que tú vivas así? ¿Cómo es que tú puedes estar tan tranquilo en medio de una pandemia? ¿Cómo es que tú puedes estar tan tranquilo cuando las cosas no están bien en tu casa? ¿Cómo tú puedes estar tan tranquilo cuando perdiste el trabajo? ¿Cómo tú puedes estar tan tranquilo cuando tienes familiares enfermos? ¿Cómo tú puedes estar tan tranquilo cuando ves que te va a tocar cerrar tu negocio? Y entonces, si estamos atesorando a Cristo en nuestro corazón, si lo estamos honrando como al Señor Santo, nosotros naturalmente estaremos preparados para responder y tendremos una razón de peso para responder cuando alguien nos esté preguntando por la razón de nuestra esperanza. Sin embargo, Pedro sabe que la manera en que decimos las cosas es importante y no solamente lo que decimos. Por eso en el versículo 16, él dice que debemos hacerlo manteniendo la conciencia limpia, con gentileza y respeto, tratando a las personas de manera que mi conciencia no me acuse por haber sido demasiado vehemente, por haber sido presionador con las palabras, por haber sido hiriente, por haber sido irrespetuoso. La conducta importa porque es a través de la conducta que un cristiano demuestra que las acusaciones en su contra no tienen fundamento, como lo vamos a ver precisamente en el resto del versículo 16, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Las personas, aún las más cuidadosas, aún las más correctas, nunca han podido escapar de la crítica, de la calumnia y de la persecución amañada con palabras falsas de otras personas. No va a ser nuestro caso. Aunque mantengamos recta nuestra conducta, en algún momento hablarán mal de nosotros y nos acusarán. La manera en que nosotros avergonzaremos a esos que nos acusan no es defendiéndonos a nosotros mismos, buscando justificarnos, ni mucho menos respondiendo mal por mal, sino con una conducta que es respetuosa y que nos permite mantener nuestra conciencia limpia delante de Dios y mirarlo a los ojos y decirle, Señor, estamos en paz tú y yo. Yo aquí con este hombre, yo aquí con esta mujer, no hice nada incorrecto. Y llegamos entonces a lo que hablábamos al principio, esta declaración tan chocante, tan estremecedora, versículo 17. Si es la voluntad de Dios,
es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. A veces, para evitarnos del sufrimiento, vamos a tener la opción de hacer el mal. O a veces vamos a sufrir precisamente por hacer el mal. Como consecuencias de mis decisiones equivocadas, yo puedo llegar a sufrir. Pero la verdad de este texto es que a veces es la voluntad de Dios que suframos por hacer el bien. Dejemos que eso llegue al corazón. Está en la providencia de Dios que a veces los cristianos sufren aún haciendo el bien e incluso por causa de hacer el bien. Y que sea la voluntad de Dios nos levanta preguntas. Podríamos decir que al menos una de las razones que pueden mover la voluntad de Dios hacia este sufrimiento injusto por parte de sus hijos que hacen el bien es un testimonio más sólido acerca de Cristo. Porque no tiene sentido para las personas, para nadie, que alguien prefiera sufrir cuando puede evitarlo. Pero si esa preferencia viene por estar honrando a Cristo como Señor, eso transmite un mensaje mucho más poderoso que las palabras que nosotros pudiéramos decir. Eso le está diciendo a todo el mundo que nos observa: para mí, Cristo es mejor que la comodidad, que la riqueza, que el confort, que el bienestar, que la salud. Cuando preferimos sufrir por hacer lo bueno, damos un testimonio acerca de Cristo que nuestras palabras no podrían sustentar solitas. Le estamos diciendo al mundo: para mí Cristo es mejor. Yo prefiero a Cristo antes que a todas esas cosas. Y puede ser que por eso Dios a veces elige que nosotros tengamos que sufrir por hacer el bien. Ahora, yo sé que eso es una frase que nos sacude. Y eso no es algo que simplemente se dice y ya. Es mejor sufrir por hacer el bien que sufrir por hacer el mal. Gracias a Dios, la Biblia no es así. La Biblia no nos tira frases sueltas como una colección de máximas o de enseñanzas. La Biblia argumenta. Y lo que hace el apóstol Pedro a partir del versículo 18 hasta el final es darnos un argumento sólido, un fundamento profundo para esto que acaba de decir. ¿Por qué es mejor, por qué es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal? Versículo 18. Vamos a leer de corrido hasta el 22 una vez más. Porque Cristo, esta es la razón de por qué es preferible. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la diestra de Dios y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Empieza entonces el apóstol Pedro presentándonos el ejemplo de Cristo. Pero vamos a ver que no es solamente el ejemplo de Cristo. Él dice que Cristo también sufrió una sola vez, dando a entender lo suficiente y lo completo de su sacrificio, dando a entender que con esa única vez con la que Cristo sufrió, siendo tan alta su dignidad como es, bastó para conseguir el efecto de llevarnos a nosotros a Dios. Cristo no estuvo exento de sufrimiento y vivió una vida tan perfecta como nunca ninguno de nosotros lo podría hacer. Y si Cristo no estuvo exento de sufrimiento,
aquel en quien nunca hubo maldad ni se halló engaño en su boca, creo que nosotros no podríamos sinceramente esperar que nuestras vidas fueran libres de sufrimiento. Pensamos en nuestra cultura especialmente por todo lo que hemos vivido a causa de la guerra, la violencia, la desigualdad y todo lo que nos ha tocado vivir en este país, que hemos sufrido de más y que tenemos como cierto mérito delante del Señor. La verdad es que siendo nosotros injustos, como este versículo nos dice, no estamos en la posición de exigir una vida libre de sufrimientos. Si Cristo siendo perfecto sufrió, ¿por qué nosotros siendo tan injustos no habríamos de sufrir? Sin embargo, este texto está cargado de consuelo para los creyentes que sufren, porque nos está diciendo la razón del sufrimiento de Cristo. Él sufrió por los pecados, pero no por ninguno que Él hubiera cometido, pues estaba libre de todos ellos. Cristo murió por los pecados nuestros. Cristo se ofreció como un intercambio, tal cual como está escrito, el justo por los injustos, el justo en lugar de los injustos. Cristo en lugar de nosotros sufrió por nuestros pecados con el fin de llevarnos a Dios. Ese fue el resultado de los sufrimientos de Cristo, que los injustos, como ustedes y como yo, podemos llegar a Dios, podemos ser llevados. Mejor, no es que llegamos, es que nos llevan a Dios por medio de este sacrificio. Y nos llevan para reconciliarnos, y nos llevan para tener una relación con Él, y nos llevan para darnos acceso al Padre, y nos llevan para presentarnos aceptables, y para presentarnos santos y sin mancha delante de Él, para llevarnos a la gloria eterna. Y lo que vemos aquí es que el sufrimiento de Cristo, en la segunda parte del versículo 18, fue recompensado por Dios, fue vindicado. Siendo un sufrimiento injusto, Dios no se quedó con las manos cruzadas. A Cristo le quitaron la vida injustamente, lo condenaron de la manera más vil posible, y Dios, en cambio, en respuesta, por medio de su Espíritu, lo resucitó. Ahí vemos a Dios avalando el sufrimiento de Cristo. No fue un sufrimiento en vano, no fue un sufrimiento que Dios ignoró, fue un sufrimiento que Dios recompensó, dándole vida. Y aquí entramos en una parte un poquito oscura, misteriosa del pasaje, porque se nos dice que Cristo, en ese Espíritu que lo resucitó, a partir del versículo 19, fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba pacientemente mientras se construía el arca. Hay básicamente tres posturas para la interpretación de este pasaje. Los padres de la iglesia, los primeros que se atrevieron a emitir un concepto, pensaban que en algún momento entre la muerte y la resurrección de Cristo, Él había ido a predicar en el Hades, en el lugar de los muertos, que Él, estando muerto, en ese estado intermedio, había ido a predicar a esos espíritus. Luego llegaron los reformadores y ellos pensaban que este texto se refería a los hombres que entonces, en los días de Noé, habían escuchado su predicación y que no habían querido escuchar, y que por tanto ahora estaban muertos, encarcelados de alguna manera, esperando por su juicio final. Y finalmente la postura moderna, por decirlo así, de los eruditos actuales, es interpretar este texto entendiendo que Cristo, después de haber resucitado, como lo afirma Pablo, por ejemplo, en la epístola de los Colosenses, exhibió a las autoridades o a las potestades o a los poderes malignos, triunfando sobre ellos en la cruz. Que la resurrección de Cristo es una forma de un desfile triunfal que humilla los poderes espirituales que están detrás de las naciones opresoras y de los hombres que con maldad hacen sufrir a los creyentes. Pero más allá de cuál es la interpretación de las posturas y de perdernos en los detalles oscuros de este texto, el punto de las tres interpretaciones es el mismo. El punto es que gracias al sacrificio de Cristo, a su muerte y a su vindicación por parte de Dios al resucitarlo,
Él hizo exactamente lo mismo con Noé. Tildado de loco, tildado de alguien a quien se podía ignorar, alguien completamente rechazado, menospreciado en su tiempo. Fue fiel al Señor, perseveró a través de ese sufrimiento y aunque fuera siglos después, Dios lo vindicó como un verdadero profeta, como un hombre fiel, como un mensajero suyo que además fue salvo por haber escuchado la invitación de misericordia de parte de Dios y por haber obedecido fielmente a lo que Dios le estaba pidiendo. Vemos entonces que en un sentido es la resurrección de Cristo, es el hecho de que Él fue vindicado, recompensado por Dios, que nosotros podemos esperar que Él haga en nuestro tiempo exactamente lo mismo que hizo con Noé. Una de las lecciones que Pedro quiere traer a colación al mencionar a Noé es que las mayorías no siempre tienen la razón. Nosotros vivimos en una sociedad donde se sigue a las masas. Pero Pedro está diciendo aquí que los cristianos siempre han sido, desde tiempos antiguos, unas minorías incomprendidas, perseguidas, oprimidas, ridiculizadas, olvidadas, rechazadas, pero a las que Dios miró y a las que Dios vindicó, a las que Dios recompensó con la salvación. Como Dios hizo eso en el ejemplo de Cristo y en el ejemplo de Noé, nosotros podemos esperar hoy que Dios hará exactamente lo mismo. Que cuando sufrimos por hacer lo bueno y preferimos esa locura que el mundo no entiende, sufrir cuando podríamos evitarlo, Él mismo, aunque a los ojos de todos los demás seamos unos ridículos, patéticos, locos, tontos, dignos de lástima, Él mismo nos recompensará, así seamos un puñadito, así seamos 8 personas. Y vemos que la salvación que Dios le dio a Noé y a su familia en el arca estaba prefigurando el bautismo. El texto dice en el versículo 21 que esa salvación simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. Y se levanta una pregunta, ¿cómo así que el bautismo salva? Sigamos leyendo. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Clara y explícitamente Pedro dice, no es el rito, la ceremonia de la purificación con el agua lo que salva, sino la realidad que esa ceremonia está representando. Un compromiso, literalmente una petición, una súplica a Dios de tener una limpia conciencia delante de Él. ¿Qué significa tener una limpia conciencia delante de Dios? En palabras paisas y llanas, como a mí me gusta decirlo, estar en paz con Él, estar bien con Dios, mirarlo a los ojos y decirle, no te debo nada, tú y yo estamos bien, estamos limpios, no hay cuentas pendientes, no hay asuntos por resolver, estamos en paz. Y dice el texto inmediatamente después, que esa salvación, esa conciencia limpia delante de Dios, ese estado de paz con Él, ese estado de reconciliación, es posible por la resurrección de Jesucristo. Entonces vemos que en un sentido el bautismo, con su simbolismo de ser sumergido en el agua y ser renacido a una vida nueva, está apuntando a la realidad de la muerte de Cristo y su resurrección a una vida nueva. Y que por esa realidad, no por el símbolo, nosotros podemos tener una conciencia limpia delante de Dios, aun cuando eso nos signifique que los hombres nos hagan sufrir, nos persigan, nos opriman y hasta nos maten. Porque así como Dios resucitó a Cristo, así como Dios salvó a Noé por medio del agua, así nos salvará a nosotros. La futura vindicación o recompensa de los creyentes, para los creyentes, era motivo de esperanza para las personas que recibieron esta epístola, aún ante la posibilidad de perder la vida. Eso los hacía indestructibles, eso les daba un coraje, una valentía, no necesariamente para armar una revolución,
para bendecir cuando eran maldecidos, para poner la otra mejilla cuando les herían una, para responder con una conducta respetuosa y amable y con una limpia conciencia delante de Dios y delante de los hombres, a toda persecución, a todo sufrimiento, a toda amenaza. Y finalmente vemos, versículo 22, hablando de Cristo, que subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Esta porción se cierra con un Cristo ascendido, con un Cristo entronado, con un Cristo reinando por encima de todo, para darle un consuelo a los que sufren por hacer lo bueno, para darle un consuelo a los que sufren por causa de la justicia, que según este texto y el Señor Jesús son bienaventurados, son dichosos, porque el reino de los cielos les pertenece. No porque tengan en esta vida comodidad, no porque tengan en esta vida riquezas, no porque tengan en esta vida bienestar, sino porque el reino de los cielos les pertenece. La entronación de Cristo, su posición de máxima vindicación, de máxima recompensa, el lugar más alto del universo y de la creación, es lo que nos permite a nosotros descansar y confiar que algún día el mismo gozo y la misma gloria que es suya en este momento y que le ha pertenecido por toda la eternidad, será nuestra. Entonces, yo quiero invitarlos a que nosotros nos preguntemos, después de haber empezado este tiempo reflexionando sobre lo que nos hace sufrir y las maneras en que nuestro sufrimiento se manifiesta, a que pensemos en lo siguiente: ¿cuáles de esos sufrimientos realmente, con limpia conciencia, podemos decir que son por causa de hacer el bien? ¿Son realmente nuestros sufrimientos porque estamos queriendo hacer lo que es justo? ¿Son realmente nuestros sufrimientos por causa de estar atesorando a Cristo en nuestro corazón? ¿Son realmente nuestros sufrimientos porque estamos siempre preparados, prontos y listos para defender nuestra fe con mansedumbre y con respeto, pero para defenderla? ¿O son nuestros sufrimientos más bien producto de que hemos hecho lo malo, de que hemos tomado malas decisiones? O si no estamos sufriendo en lo absoluto, será precisamente porque no hemos querido hacer lo que es bueno. Nuestro Señor Jesús nos aseguró que en este mundo tendríamos aflicción, los que seguimos por el camino estrecho de la fe. Nos prometió también que podíamos confiar porque Él había vencido a este mundo. Pero es una realidad para nosotros que no podemos evadir y que según este texto no debemos evadir, que vamos a sufrir por hacer lo bueno. Entonces, la invitación para terminar es a que, si hemos visto que algunos de nuestros sufrimientos son provocados por nuestro mal actuar, que nos arrepintamos, que vengamos al Señor, que le admitamos y reconozcamos delante de Él que no hemos actuado de acuerdo a la justicia. Incluso si has visto que has evadido un sufrimiento que te habría venido por hacer lo bueno, arrepiéntete también. Hay mucha gracia en nuestro Señor, que fue un varón de dolores, experimentado en quebranto y que sufrió más de lo que tú y yo jamás vamos a sufrir en esta vida, para llevarnos a Dios. Si Dios está de nuestro lado, acércate a este Dios de gracia y de misericordia. Pero por otro lado, si tú estás sufriendo por hacer lo bueno, o puedes prever que de alguna manera vas a sufrir por hacer lo bueno, aférrate de esta verdad. Plántate firme atesorando a Cristo en tu corazón, confiando que Él, algún día y de alguna manera, si no en esta vida, con toda seguridad en la gloria eterna, te va a recompensar. Sí, hermanos, es completamente válido vivir nuestra vida esperando las recompensas de Dios. Eso es lo que en realidad nos puede sostener cuando sentimos que nos estamos ahogando como en el bautismo y que nos estamos muriendo. Saber que en el futuro, la gracia futura que Pedro nos dice en otro lugar que debemos esperar, nos va a resucitar. Si tú estás en esa posición, cobra ánimo.
Lleva a tu corazón las palabras de este texto hasta que tengan un efecto en ti de hacerte valiente, de hacerte capaz, de atesorar a Cristo en tu corazón y de estar listo para defender tu fe cuando cualquiera te pregunte por la razón de tu esperanza. Porque si es esperanza, precisamente es porque todavía no la tenemos. Dice Pablo en algún otro lugar de la Escritura que si lo vemos, entonces no lo esperamos. Aférrate a la esperanza y espera por completo en la gracia que habrá de manifestarse cuando nuestro Señor se manifieste. Y aguanta. El Señor te recompensará y te vindicará a su debido momento. Finalmente, quiero hablarle a aquellos que nos están escuchando, que no se considerarían cristianos, que no se llamarían a sí mismos creyentes, pero que inevitablemente tienen que sufrir en un mundo donde hay mucho sufrimiento. Yo quiero decirte a ti que lo más cerca que estarás del cielo, aparte de Cristo, será en este mundo. Y que hoy tienes la oportunidad de venir a Él para tener la seguridad de que este mundo es también lo más cerca que vas a estar del infierno. El Dios justo y santo no pasará al culpable por inocente, pero te ofrece hoy misericordia, como se la ofreció a los hombres en los días de Noé, antes del juicio, y te dice: vengan a aquel que sufrió siendo justo por los injustos para llegar hasta Dios. Yo te invito a ti, si eres una de esas personas, a que vengas hoy a Cristo, a que puedas venir hoy al que es justo con toda tu injusticia. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que estés haciendo, no importa quién seas, ven hoy a Cristo, donde hallarás no solamente consuelo para tus sufrimientos, sino esperanza para el futuro, sabiendo que cada uno de ellos no será en vano. Vamos a orar. Señor, nosotros te damos gracias por ese justo que murió por los injustos como nosotros, por el único santo, por Jesucristo tu Hijo, que estuvo dispuesto a sufrir y sufrir hasta la muerte de cruz para que nosotros pudiéramos llegar a ti. Nosotros queremos rogarte que tú abras nuestros ojos para ver el valor y la gloria y la belleza de este Cristo, para que nuestros corazones lo atesoremos, para que en nuestros corazones lo honremos como santo, como el Señor, y que inevitablemente nuestra vida se manifieste, estando preparados para defender nuestra fe y viviendo una esperanza en medio de los sufrimientos que tenemos y aún de los que nos habrán de venir. Prepara a tu iglesia, Señor, para lo que se viene, pues tu palabra dice que en los últimos días la maldad del mundo irá en aumento y que el amor de muchos se enfriará. No permitas que ese sea nuestro caso, Señor, y danos una visión de Jesús que nos mantenga fieles, aunque nos cueste la vida, esperando en ti, en tu gracia y en tu misericordia, el día en que nos recompenses, el día en que la muerte y la maldad no tengan más dominio sobre nosotros y que lleguemos a hacer aquello para lo que tú ya nos alcanzaste. Oramos así, Señor, dándote muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.